del profeta Daniel. Hoy vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas para entonces ver exactamente cuál es el contexto que se dio y dar el entendimiento de esa profecía, como tal lo entendieron los primeros que así lo escucharon. Es interesante, en esta noche se introduce por segunda vez el personaje del ángel Gabriel. El ángel Gabriel, que significa Dios es mi fuerza, solamente aparece hoy, pero también apareció la semana pasada cuando recibió una orden de que le instruyera a Daniel. ¿Te acuerdas cuando Dios está viendo la visión y se escuchó una voz que siempre se escribe, que es la voz del Señor, que le dice, le envía a Gabriel que le explique el significado de la visión del macho cabrío y del cornero, que se lo explique a Daniel, y aparece también aquí hoy. Y es interesante porque el ángel Gabriel aparece activo. De hecho, el único ángel que aparece literalmente activo en las escrituras, fuera de Miguel, pero el ángel Miguel se menciona, el ángel Miguel, pero el ángel Miguel no está activo en las escrituras. El único ángel que se aparece activo en las escrituras, ejecutando los mensajes de Dios, es el ángel Gabriel, donde no solamente anuncia el significado de la visión del carnero y macho cabrío, anuncia también la respuesta en cuanto a la oración de Daniel, anuncia a Zacarías que su hijo sería Juan el Bautista, etc. Anuncia a María que de ella es la más bienaventurada, que Jesucristo vendría a través de ella. Así que podemos con una de las tareas que por lo menos hemos implementado del Señor con Gabriel es utilizarlo a él para que anuncies anuncios relacionados con el Mesías. Porque la semana pasada, aparte de la visión del macho carnero, etcétera, se anuncia también sobre ese cuerno que persigue la iglesia que entonces será puesto abajo. Hoy vamos a ver que anuncia la venida del Mesías y entonces vemos 490 años, 400 algo después, entonces anuncia a Juan que ya tú vas a ser el precursor, como quien dice, y anuncia a María que de ti vendrá el Señor. Interesante que el mismo que anuncia en el Antiguo Testamento sobre la profecía que vamos a ver hoy de la venida del Mesías es el mismo que en el Nuevo Testamento dice se va a cumplir ahora. Así que vemos que él tenía esa, por lo menos el Señor lo utilizaba específicamente para compartir esos mensajes mesiánicos tanto a Daniel como tanto a María. Interesante porque María le llama bienaventurada y también a Daniel se le refiere como muy amado también. Y interesante que los dos, y es una de las cualidades de cuando uno es amado, cuando uno ama al Señor, uno es amado por Él, y uno se abre entonces a más revelación, uno se abre. Por eso que Juan era el más cercano. Vemos que Juan también era el más que recibió estas revelaciones de Apocalipsis y todo esto. Así que eso debe decirnos nosotros también, que si queremos conocer más del Señor, debemos amarnos más, tener más comunión con Él más, y eso nos abre más. ¿Amén? Por eso cuando resucitó, no resucitó a sus enemigos, resucitó a sus amigos, para continuar durante esos 40 días en la que estamos en este momento, revelarse más de Él a sus amigos, no a sus enemigos. Entonces, trae revelación relacionada con el Mesías, y luego trajo noticia de la venida del Antiguo Testamento y también el cumplimiento del Nuevo Testamento. Hoy vamos a examinar la oración que hizo Daniel por la restauración de los judíos del cautiverio. Ya los 70 años ya se está cumpliendo, ya se había cumplido, ya vino Ciro y el rey Darío en Babilonia, donde en esta oración confiesa el pecado del pueblo y reconoce la justicia de Dios en sus calamidades. Eso siempre, porque una de las cosas que todos reconocerán que Dios va a ser justo en sus juicios. Y aun cuando lleguemos al cielo, cuando Dios despliegue todas las obras y todos los actos y todas las acciones, las reacciones, Dios va a ser mostrado como justo en cualquier juicio que toma. No tiene que hacerlo, pero sí le ha placido demostrar su justicia aún en sus castigos. Y le asegura el regreso aquí en este texto, donde recibe una respuesta en su oración por medio del ángel Gabriel, que le asegura el regreso del cautiverio, que le informa de la redención del mundo por parte del Mesías,
y en el proceso da una revelación más clara y precisa del Mesías y su obra. En el Antiguo Testamento no hay una revelación más clara, aún más clara que la de Isaías. Vamos a verlo hoy. No hay una revelación más clara, más comprendida de la misión mesiánica que la que está contenida en la respuesta de la oración que Gabriel le revela a Daniel. Entonces, así que vemos que igual que ya Abraham fue llamado de Ur, y prácticamente Israel fue llevado otra vez a esa región babilónica, de ahí de nuevo Israel va a ser llamado para atrás después de 70 años a reconstruir a Israel. Que igual que Israel fue sacado de Egipto, de mano del faraón, vemos que también es otro éxodo, que está hablando un poquito el domingo, donde también este otro éxodo, donde también es sacado del reino ahora medo-persa a regresar otra vez a Israel después de 70 años. Para entrar en la lección de hoy, solamente a manera de repaso, sabemos que Daniel se le llama de la manera que Dios lo introduce al reino, es porque el rey Nabucodonosor tiene una visión de una estatua y nadie lo puede interpretar. Y nadie, no solamente interpretar, el rey dijo no solamente me tiene que decir el sueño, me lo tiene que interpretar, las dos cosas. Y en eso es lo que hace Daniel ascender, porque entonces Daniel se le presenta al rey y le dice, no, este es tu sueño y esta es tu interpretación, que ya está diciendo que va a una sucesión de reinos a la soltar. Así que ya le está diciendo, tu reino no va a ser mucho, porque va a haber otro reino que representa los vasos de plata, va a haber otro reino que representa el cuerpo de bronce, va a haber otro reino que representa las piernas. Así que los reinos van a ir y venir y que Dios es que los pone. Así que ya Nabucodonosor dice, ok, mi reino no va a ser para siempre. Y entonces, Nabucodonosor recibe otra visión del árbol, y entonces que básicamente es la humillación de Nabucodonosor y su locura. Y entonces ya ahí simplemente le pide a Daniel que le interprete el sueño, y se lo interpreta. Le dice, tú vas a estar, tú sabes, Dios te va a humillar y tu reino va a estar asegurado, porque lo que es para ti, ¿se acuerdan? Y entonces una vez que salgas, que tú te regreses, y entonces tu reino va a estar ahí esperándote. Y vemos que tal y como pasó un año después, se enalteció y ahí no cayó la locura, tuvo 7 años y regresó. Pero ahí en ese caso, Daniel simplemente lo que hizo fue interpretarle el sueño. Eso fue todo. Ahora más. Aquí, entonces hay una transición. Vimos la semana anterior donde ya Daniel no está interpretando sueños, sino que él está recibiendo visiones directamente. Hay una transición. Y entonces recibió en el capítulo anterior la visión de las 4 bestias. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa visión? Donde demostró una sucesión de reinos nada diferente, porque simplemente es una continuación, Dios confirmando otra vez a los cautiverios que es Dios el que está en control de los reyes, etc. Pero es interesante porque con la introducción de esta visión se introduce lo que le llamó la atención, porque Dios decía, de que Dios me esté diciendo que va a haber sucesión de reinos, ya yo lo sé. Aquí lo que hay diferente es que hay un cuerno que hable grandes cosas, un cuerno que persigue a los santos, ¿okay? Por un periodo de tiempo. Y entonces eso fue lo que le llamó la atención, eso fue lo que ¿qué pasó aquí? ¿Tú sabes? Porque si estamos listos, porque ya esta visión se está dando cerca de los 70 años que van a regresar. Dice, pero por Señor, si vamos a regresar, yo creí que íbamos a regresar en victoria. No, va a regresar en victoria, pero va a haber momentos de persecución de parte de la iglesia mientras la iglesia esté aquí. Eso es lo nuevo, porque anteriormente Israel había caído por su idolatría en momentos de como en los tiempos de los jueces había caído, pero verdaderamente fuera de Jezabel no había gran persecución de los profetas. Pero dice que ahora el pueblo nunca había experimentado específicamente una persecución de su fe, tratando de exterminar el ejercicio de su fe. Eso es nuevo, porque eso es lo nuevo, porque especialmente en su tierra. Y entonces le da la visión de la semana pasada que vimos, que el carnero es lo mismo, que entonces aparece este macho cabrío, de nuevo el cuerno, que representa persecución especialmente al pueblo de Dios. Y entonces el anterior que habíamos visto, que entonces la caída eventualmente de la monarquía de Nabucodonosor con la escritura en la pared, y lo que vamos a ver hoy, entonces por fin el rey Ciro de Persa, y había dejado el rey Darío en Babilonia, porque era un reino medo-persa,
Darío el Medo, lo dejó en Babilonia, y entonces ya están los 70 años, que ya se cumplieron. Jeremías dijo, en Jeremías, que 29, buscarlo aquí. Jeremías había escrito, porque había unos falsos profetas diciendo que iban a regresar pronto, que no se desempacaran, etc. Y entonces Jeremías 29:10, Jeremías le escribe a los cautivos que están en Babilonia, dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sí? Y una de las cosas, cuando un profeta, una profetisa de Dios habla, se cumple. ¿Okay? Se cumple. Entonces, ya están los 70 años y Daniel está perdido, ya están los 70 años. ¿Sí? Porque sí, bueno, vamos a dar lecciones, porque no quiero hablar fuera de mi contexto hoy. Así que le voy a pedir a Beatriz si me lea del 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros de números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Así que eso es lo que, por lo menos, no lo que lo provocó orar, porque Daniel es un hombre de oración. Lo que específicamente hace el tema de la oración es que el cumplimiento de los 70 años, y Señor, ya el tiempo ya que tú dijiste a través de tu profeta que íbamos a regresar. Así que vemos cuando se sostuvo, por lo menos sostiene esta respuesta, cuando Darío había ya, era rey en Babilonia, como le mencioné, en un reino medo-persa, y entonces Darío era medo, y entonces Ciro lo dejó como rey en Babilonia. Y cuando habla de los 70 años, habla de libros, está hablando de la profecía de Jeremías sobre el final de las desolaciones de Jerusalén. Porque Jerusalén había sido destruida, había sido desolada, y Jeremías dijo que eventualmente, después de 70 años, el pueblo judío israelita iba a regresar para volver a reversar esa desolación que había experimentado. Entonces, sí que va a acercarse a Dios de acuerdo a lo que está con su palabra. ¿Sí? Es una de las cosas, por eso que cuando uno no lee su palabra, cuando uno no lee sus promesas, cuando uno no conoce las promesas que Dios tiene para uno, uno está en una desventaja. Él sabía que Dios dijo que después de 70 años que iba a regresar, así que él fue ¿con qué? Con la palabra, con los rollos. Así que vemos que no solamente es un hombre de visiones, no solamente es un hombre de sueños, no solamente un hombre de interpretar sueños, es un hombre de ¿qué? De la palabra. Amén. Así que simplemente porque él ahora tenga 90 años, porque él sea un jefe de Estado, porque Dios le dé grandes visiones y grandes sueños, no quiere decir que él no sea un hombre de ¿qué? De la palabra. Amén. Así que eso debe enseñar a nosotros que no importa qué niveles Dios nos vaya a llevar, no estamos demasiado de alto para nunca dejar de consultar con su palabra. Y cuando conocemos la palabra, le decimos, pero Dios, tú dijiste que iba a proveer. Dios, tú dijiste que me iba a guardar. Dios, tú dijiste que en su palabra que no he visto hijos desamparados ni un hijo que mendigue pan. Entonces, cuando uno conoce las promesas de Dios y uno está, obviamente, en una relación recta con Dios, uno puede entrar osadamente con su palabra lo que tú dijiste. Si nuestros hijos a veces usan nuestras palabras en contra de nosotros, ¿cuánto más? No es que lo vamos a manipular a Dios para decir, Dios, pero tú fue que lo dijiste. O por lo menos una respuesta, sí, no espera, dime, pero algo, pero por lo menos debemos conocer la palabra y conocer cuáles son nuestros como ciudadanos del reino, cuáles son las promesas que Dios tiene para con nosotros. Así que él se encuentra mirando su palabra y teniendo un ojo sobre esos 70 años. Así que vemos lo que ocasionó entonces la visitación del ángel Gabriel, era que los 70 años estaban pronto por cumplirse. ¿Sí? Y ese día se cumplió. Se cree que ese mismo día fue que el rey Ciro dio la orden de entonces ya de regresar, de comenzar los preparativos, de sacar los utensilios y comenzar a regresar para regresar a Jerusalén. ¿Alguna pregunta? Pastora, si me leen 3, por favor. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ok,
Así que vemos que en esta particular ocasión, que está a los 70 años, se dirige específicamente para el cumplimiento de esta palabra. Dice que se dirige en oración y ruego. ¿Okay? No solamente oración y ruego, se humilló delante de Dios con ayuno, con cilicio y con ceniza. Así que vemos que él era un hombre de posición, un hombre de influencia, y por la razón que tenían ambos poniendo ante los ojos de los hombres, porque un hombre vivía humillado delante de su Dios. Que a pesar de que era un hombre de gran influencia, de gran posición delante de los ojos de los seres humanos, delante de Dios no tenía ningún reparo para humillarse no solamente por él, humillarse por su pueblo, y ponerse en ayuno, y ponerse en cilicia, y ponerse en como dice, prácticamente ropas oscuras, etcétera, de luto delante de su Dios, y acercarse humilladamente delante de su Dios. Entonces, el 4. El mío es en inglés. Okay. Okay. Yes, léelo en inglés. I prayed to the Lord my God and confessed, Lord, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Okay. Y comienza, he starts his prayer, comienza esta oración y hace una confesión. He makes a confession. Primero primero cuando uno se acerca a Dios, reconoce primero de que uno, esto es algo diferente, que cuando uno se acerca a Dios, no se acerca a Dios, o sea, whoa, con calma, pump the brakes. You know, do you think first, look inside of you first, because of your sins? Yeah. That's the first thing you need to get rid of. Wait, Lord, are these things operating in me? Is there anything you have a controversy with me? That's the first thing I got to remove. And he's aware there's a controversy. Él está muy consciente de la controversia que Israel tuvo con Dios. Y es lo primero que comienza su oración, entonces confesar sus pecados. Eso es parte del modelo, that's part of the model of prayer, where he says, Lord, forgive us our sins, or forgive us our debts, and we forgive our debtors, people who sinned against us. Eso es parte de nuestra vida de oración, que el modelo que nos dio, Señor, perdona que nuestros pecados, como nosotros perdonamos, ¿qué? Lo que nos ofende. ¿Okay? Entonces, así comienza la oración, primero reconociendo y haciendo confesión de sus pecados. ¿Okay? Y otra cosa también que quiero llamar la atención es que muchas veces vemos que esta respuesta, la bendición de esta experiencia vino a través de una experiencia de oración. Y una de las cosas que se ha cuidado mucho, por lo menos esta generación, es la oración. Y muchas veces está fuera de balance. Estoy diciendo que vimos que no fue necesariamente un acto de adoración, fue un acto de oración. Mientras estaba orando, recibió esta visitación. Mientras estaba orando, Zacarías recibió. Él mientras estaba orando, y vemos que en ambas, porque nuestra generación sabe adorar muy bien, se le enseñó a adorar de cuanta, upways, sideways, de todas maneras. Pero cuando esta generación se le pregunta, mira, vamos a meternos en oración 1 o 2 horas, como que no, yo no sé. Y es una desventaja, porque en la oración exacto, en la oración es que ocurre también liberación y respuesta de Dios, contestaciones de Dios, como estamos viendo aquí, y como hay muchísimos ejemplos en la Escritura, que la respuesta de Dios viene como respuesta de oración, no necesariamente por falta. Estoy diciendo que las dos hacen falta, estoy diciendo que no adore a Dios, estoy diciendo, pero tampoco descuide orar a Dios, de meterte en aposento alto y orar a Dios. De hecho, la película completa de The War Room se trata de una mujer que se mete a orar a Dios, de interceder y de orar y de interceder. Por eso me gusta la película, porque es algo y no debe ser. Y estamos hablando de una de las cosas que entonces a los 90 años que no podemos hacer es orar. A los 90 años no podemos dejar de ¿qué? Leer la palabra. Pues él tenía aproximadamente 90, menos 90, más 90, ya han pasado 70 años, uno de los 20 jóvenes se lo llevaron. Así que vemos que a los 90 años no está dejando de mirar el libro, no está dejando de orar a Dios, no está dejando de humillarse, etc. Así que no podemos, vemos aquí, no podemos descuidar la vida de oración y el poder de la oración en la vida de la persona que no ha cesado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? 5 al 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente
y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Prácticamente hace una confesión de todo lo que no hicieron. Y en su corazón tiene que estar, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que suceder para que no volvamos a caer en lo mismo? Porque esto no es nuevo. Vemos que el libro de los jueces es como si fuera el toile, dando vueltas hasta abajo. Eso es jueces, dando un ciclo de volver, Señor, hay un juez, nos libera, volvemos a pecar. O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto no vuelva a suceder? Y parte de esa inquietud que está aquí en su confesión, de los ingleses, Es un devotional que me viene todo el tiempo a esta hora. Parte entonces de su preocupación o parte de su oración, no solamente Señor regresa, no es que Señor mira todo lo que hemos hecho, es posible que esto pare, es posible Señor, mira todo lo que hicimos, primero hemos pecado, y eso no quita, porque está bien, hemos pecado y vamos y llevamos nuestros sacrificios, llevamos nuestras ofrendas, pero es lo mismo y vuelvo otra vez y lo mismo y vuelvo otra vez y carne de toros y carne de cabra y carne de cabrito. O sea, ¿cuándo? Dice, hemos pecado, hemos sido rebeldes. ¿Cuándo va a parar la rebeldía? Porque llevamos una historia de nuestra historia, es una historia de rebeldía contigo. Nos hemos apartado de tus mandamientos, lo que estaba en la palabra. Reconoce que, Señor, es culpa nuestra, no estamos en pacto contigo. Nos diste la palabra y todo lo que estaba ahí lo sabíamos y aún así nos apartamos de ella. No hemos obedecido ni a tus siervos los profetas, las profetisas que nos hablaron, que nos dijeron, mira, Dios nos está llevando a cuenta, que vinieron con abogados acusatorios estos profetas y decirle, mira, no estamos cumpliendo con el pacto. Y Dios, y si sabe que la palabra dice que hay consecuencias de obediencia y hay consecuencias de desobediencia. Y venían los profetas, venían y que hablaron a los reyes, a los líderes, se dirigieron a los líderes, a los reyes, a los príncipes, a los padres y todos los pueblos que estos profetas Dios los puso. Es interesante que el pueblo que más pecó es el pueblo que más recibió los profetas o las profetas más impresionantes. Porque el pueblo que más pecó fue el reino norte, que puso un becerro en Dan, otro en Betel, que trajeron a Jezabel y Jezabel rompió a regar los bares, todo ese reino norte. Y el reino norte fue quien envió a quién, Elías y Eliseo, nada más y nada menos. Elías y Eliseo. Así que mientras más abundó el pecado, más abundó la gracia de Dios de enviarle palabra. Y entonces, en su mente, igual que tú puedes sentirlo, decir, Señor, ¿cómo esto va a parar? ¿Cómo va a parar mi rebeldía? ¿Cómo va a parar, mi Señor, mi pecado? ¿Cómo va a parar, mi Señor, escuchar que me están hablando y me están diciendo, mira, esto va por mal camino, mira, esto agrada a Dios, y no encontrar que uno irresistiblemente hace lo que Dios no quiere? Cualquier semejanza no es casualidad, porque cada uno de nosotros hemos experimentado una vida rebelde, una vida en pecado, una vida muchas veces resistiendo la voz de Dios en nuestra vida, y dice, pero ¿cómo va a parar esto? Y entonces, por esta visión, pues le va a contestar justamente la solución que apunta hacia el cesar de todo este pecado, de todo esta apartarse de Dios, de toda desobediencia, etc. Del 7 al 8, Edwin. Tuya, del 7 al 8. Sí, por favor. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. De rostro como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Y el 8? ¿El 8 también? Sí. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostros de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ok, luego el tema pecado, rebeldía, pecado. Aquí Dios ha hablado, vamos, aquí específicamente Dios va a ser hallado justo en las consecuencias y su castigo. Hizo tuya la justicia. God is going to be found just in his punishments.
that once everything is shown, he's going to be displayed as just, and whatever he does, he's going to say, "You're right, God. You're just in your punishment. You're just in your condemnation." Así que vemos que entonces aquí dice y comienza a exponer varios puntos donde es justificado en su castigo, que lo que ellos han sufrido no solamente antes de que Nabucodonosor lo conquistara, sino durante estos 70 años que están fuera de su tierra. Dice que nuestros pecados es lo que nos sacó de nuestra tierra y nos dispersó. Como yo hablaba, no simplemente lo que nos sacó de la tierra no fue Nabucodonosor. Lo que nos sacó de la tierra fue su desobediencia a Dios. Porque si nunca se hubieran desobedecido a Dios, no hubiera nada ni nadie, ni el cielo ni la tierra, debajo de la tierra, que se metiera en Israel. Absolutamente nadie. De hecho, el asirio, y lo puedes buscar, cuando el asirio, después que conquistó los 10 tribus del norte, cuando se metió con Judá, como todavía la presencia de Dios estaba allí, dice que comenzó a hablar, dice que el ángel de Jehová comenzó y salió y comenzó a talar el reino asirio, que se fueron con los rabos y se tuvieron que ir. Por eso que Ezequiel, y esto es una cosa que más me fascina, especialmente de Ezequiel, hay una visión de Ezequiel donde revela la gloria de Dios yéndose poco a poco de Jerusalén. Cuando sale del templo se para, a ver si había alguien que dijera: Señor, no te vayas, nos arrepentimos. Señor, no te vayas, no nos dejes, reconocemos nuestro error. Y vemos que la gloria se iba y separaba. La gloria se iba y separaba. Hasta que por fin la gloria se fue. Para que entonces pudieran entender, porque la única razón que Nabucodonosor tuvo victoria es porque la gloria de Dios, por culpa de su pecado, había apartado su presencia protectora de Israel. Así que vemos, él entiende claramente, dice: no, Señor, lo que nos conquistó no necesariamente ni es ninguno de estos reinos, lo que nos conquistó fue nuestra desobediencia, que sacó tu presencia protectora, que salió tu presencia guardadora de alrededor de nosotros, y eso es lo que lo causó. Así que él está confesando y reconociendo. Y una de las cosas que reconoce por ser indiferente o darle espalda a Dios, solo crea que confusión, porque habla de que tuya es, Señor, la justicia, y nuestra ¿qué? Confusión de rostro, donde se desobedece a Dios y donde se es indiferente a los principios de Dios. Todo lo que crea es confusión. Confusión en la vida personal, confusión en el hogar, confusión en el trabajo, el negocio, confusión en el ministerio, confusión en la sociedad. Todo donde se saca fuera a Dios crea confusión. Ya vemos que hay confusión, hay 58 géneros. Yo creí que era hombre y mujer, pero no, hay hombre y mujer y todo lo demás. O sea, confusión. Ahora es de día, noche, noche, día. ¿No? O sea, todo lo que hay, si hay algo que describe nuestra generación, que he dicho otras veces, es confusión. No, el hombre nene puede ir al baño de la nena, el nene el baño de no, el baño cualquiera que te dé la gana. O sea, es algo que cualifica. Por lo menos aquí en Estados Unidos es confusión. Cuando se saca, donde quiera que Dios no está, lo que existe es confusión. No importa. En la sociedad, en la escuela, trabajo, donde quiera, es confusión el resultado. Así que reconoce que está en estado de confusión por su propio pecado. 9 a 10, Beatriz. Y alguna pregunta me para. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Amén. Vemos ahora, comienza en su oración a apelar a la misericordia de Dios. Que Dios siempre fue misericordioso y siempre fue perdonador en el pasado, y así espera que sea en el presente, ahora que hayan pasado los 70 años, que si van a regresar es por la misericordia de Dios. No es porque necesariamente Dios se los debe, sino simplemente por tu misericordia y para que acepte el perdón nuestro para ser reconstruidos, restituidos dentro de su tierra. Porque vemos que una de las cosas, aunque ellos se rebelaron, Dios tiene misericordia y tiene perdón. Una cosa que menciona es que no obedecimos tu voz. Es una cosa que siempre, jocosamente siempre estoy recalcando, que la gente normalmente cuando dice: oh Señor, no escuchamos tu palabra, pero también
es escuchar la voz de Dios en cosas más pequeñas. Como siempre estoy bromeando de que si tiene un esposo y tiene los pies por fuera, pues escuche la voz de Dios que te dice, mira, sobre los pies. O si es un esposo y llega a casa temprano y ve los trastes y la voz te dice, mira, frega esos trastes, amén, etcétera, etcétera. No, es la voz de Dios, a ver, es la voz de Dios. Eso es lo que te da. Que si eres abuelo o abuela, que sea un abuelo o abuela que escucha la voz de Dios. Si eres un soltero, la escucha la voz de Dios. Si eres casado, escucha la voz de Dios. Si hay algo que nos caracterice como creyentes, somos personas que escuchamos la voz de Dios por encima de nuestra crianza, por encima de nuestras costumbres, por encima de nuestras predilecciones personales. Escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. Especialmente no solamente las cosas grandes, sino las cosas que el Espíritu Santo también nos habla, en las cosas pequeñas. ¿Amén? Y es en todo, porque si es la voz de Dios tanto para mal como es la voz de Dios para castigar. Por razón que Elías perdió su sacerdocio, porque la voz de decir, mira, castiga esos hijos tuyos. Decía, bueno, lo castigué porque aquí tú sabes. No, pues entonces dice, no, tú honraste más a tus hijos que a mí. Porque yo te estoy diciendo que no sirve para lo que están ahí. Los cuales hay otro tema que no voy a hablar, que muchas veces los hijos no pueden funcionar en los ministerios, pero hay la familia en los ministerios, pero eso es otro problema. Eso es otro tema totalmente. Donde hay personas que son buenas familias, no buenos seguidores, pero eso es otro tema. Pero lo que pero aún en esos contextos tiene que seguir la voz de Dios. En todo, con los hijos, en el matrimonio, la vida de soltero, en el trabajo. Cuando a veces alguien hace algo y quizás tú tienes quizás Dios te pone en posición de quizás tomar venganza a alguien que te hizo algo en el trabajo. Y tú escuchas la voz de Dios y dices, no, ponlo con calma, no te preocupes, no tienes que tomar venganza, etcétera, etcétera. Así que una de las cosas que nos caracteriza o caracteriza a una persona que ha nacido de nuevo es una persona que vive escuchando la voz de Dios. En todo. Tanto en la calle, da o retiene de acuerdo a lo que es la voz de Dios. En todo. Y no, ¿sabes? Una cosa está con ñe, pero ñe no con la voz de Dios. La voz de Dios está por encima del ñe. Y somos personas que escuchamos la voz de Dios y nos entristecemos al Espíritu Santo cuando nos habla. ¿Amén? Entonces, eso es parte de la nueva vida. Ahora somos seres que nos hemos abierto a la voz de Dios en todo. ¿Amén? Y no espera que los demás entiendan. No espera que los demás que están alrededor entiendan lo que tú estás haciendo por tú estar obedeciendo a la voz de Dios. No espere que los demás lo entiendan. Igual que nadie entendió al Señor en muchas cosas que hizo, no entienda el Señor en ti, va a entender lo que estás haciendo tampoco. ¿Sí? Y tampoco quiere entender sobre los pies. Por lo menos le pregunta. Yo estoy pasando por aquí, todavía tus pies, quieres una cremita y te sobre los pies. Por lo menos estoy ofreciendo, no diga que no. No, está bien, ok. Hay que acordárselo, Dios lo dijo. No, pero está bien. No, pero está en ambas partes. Pero entonces, si es de Dios, dice, tú sabes que yo no quiero. Pero Dios me está diciendo que lo acepte. Porque hay que tener la voz de Dios para aceptar. Porque a gente no le gusta aceptar. A gente no le gusta aceptar. Hay gente que le gusta dar. Y no le gusta aceptar. Y también la voz de Dios, mira, acepta también. Eso fue lo que dijo el Señor. Todo lo que te ponga cuando te vayas. Por ejemplo, eso fue parte de las instrucciones misioneras. Cuando fueron esos discípulos, dijeron, vayan. Y todo lo que te ponga adelante, acéptalo. Porque el obrero es digno de su salario. Eso es lo que decía el Señor, acéptalo. Yo lo abrí sus corazones y también yo te voy a usar a ti para impartir, ser un instrumento tuyo. Yo abrí los corazones para que ellos respondan y lo que respondan, tú lo aceptas. ¿Sí? Así que hay que también escuchar la voz de Dios para aceptar y para rechazar. Digo un ejemplo más y me quito este punto, no quiero quitarle lo que quiero tocar esta noche. Es como Eliseo, cuando llegó el Naamán, que vino con lepra, que era un sirio, y fue a la casa de Eliseo. Y él creía que Eliseo iba a salir con bomba y platillo. Y yo vengo para acá porque me dijeron que aquí hay un profeta que sana. Dice, ¿qué fue Eliseo? Eliseo ni salió. Le dijo, Giesi, vete y dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y va a quedar nítido. Y él dice, se enfogonó, le dio todo y le dio un arranque hasta que vino. Y qué bueno que es una buena señal de líder que escucha a la gente que tiene debajo. Dice, mira chicos, si te hubiera mandado a matar a 10,000 personas, hubiera arrancado. Porque le dijo, vete y bañate 7 veces, vete y hazlo, ya estamos aquí. Y él dice, ok. Y lo hizo. Y cuando regresó quiso dar la ofrenda, le dice, esto no es tiempo de recibir la ofrenda. No. El Señor dice que no. Para que sepa que esto es por gracia.
que esto no, o sea, un testimonio al sirio. Y por eso fue que aún eso así se acepta cuando es la voz de Dios y se da también. Que todo es la voz de Dios, todo, el ministerio, todo. Ok. Entonces, y como dije, no entiendas nadie que lo entienda. Porque Jesse no lo entendió. Yo, pero ¿cómo es posible? Este tipo tiene chavo y le hicimos un regalo, qué sé yo. Y Jesse por su codicia, entonces la lepra de Naamán se le pasó a él. Por mentiroso, codicioso de las cosas. Y por eso es que es importante siempre, es una característica que seamos el pueblo, que escuchamos la voz de Dios. ¿Okay? 11 y 12. Pastora, si no me equivoco, ¿quién se quedó? Sí, ella. Sí, pastora. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿El 12 también? 12 también, por favor. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Vemos a Israel a quien se le reveló este pacto que no fue a más nadie. Dice que lo traspasaron y se apartaron. Vemos de nuevo se está repitiendo el mismo tema. Señor, nos apartamos, no obedecimos tu voz. A consecuencia, como tú dijiste en tu palabra, que habían bendiciones por obedecerte y maldiciones por desobedecerte, no han caído las maldiciones que tal como nos reveló Moisés, etcétera, y tal como él dijo, hemos pecado. Así que tú puedes sentir en esta oración su angustia. Decir, Señor, ¿por cuándo esto va a parar? O sea, este pecado, esta rebeldía, esta desobediencia, que estamos obedientes una temporada, desobediente otro, santo una temporada, pecador otro. O sea, ¿cuándo se van a parar las temporadas? Y vamos a vivir eternamente, Señor, en agrado y alineado a tu voluntad. Y eso es parte de la respuesta que va a recibir de parte del ángel que vamos a ver ya mismo. Que cuándo va a parar, cuándo esta necesidad de algo perfeccionador, lo cual apuntaba al sistema sacrificial, de que el sistema sacrificial lo que estaba revelando es la necesidad de algo mejor, algo más que nos perfeccione, que no tenga que continuar todos los años tener que matar toros y cabras, todas las mañanas y todas las tardes, un cordero de un año sin mancha por nuestros pecados. De cuando esto simplemente, como dicen hebreos, por tener que repetirlo, está revelando su imperfección en bregar con la condición del hombre y la mujer de su pecado. Y entonces en eso está la respuesta que va a recibir de las buenas nuevas. ¿Okay? 13 al 14 en inglés. Just as it is written in the law of Moses, all this disaster has come on us, yet we have not sought the favor of the Lord our God by turning from our sins and giving attention to your truth. The Lord did not hesitate to bring the disaster on us, for the Lord our God is righteous in everything he does, yet we have not obeyed him. Okay. De nuevo, it continues with the theme that just like Moses had written that this would fall upon us, it has. And even it has fallen upon us, we haven't had the right mindset of actually lifting our heads and just saying, Lord, forgive us and restore us over all this time. Porque siempre una de las cosas, como hemos venido hablando, lo que te va a comenzar tu proceso de ponerte pie en tu caída, consecuencia del pecado, es levantar la cabeza y comenzar a decirle a Dios, he pecado, ayúdame con mi pecado, ayúdame con los ciclos que están operando en mi vida, etc. Que eso fue lo que restauró a Nabucodonosor en su locura. Cuando él reconoció y comenzó, en vez de mirar a la gente de abajo, empezó a mirar para arriba. Y empezó a mirar para el cielo y se humilló delante de Dios. Eso comenzó su proceso de otra vez, volver otra vez a la cordura. Y lo mismo, he recognizes, Lord, that even in everything we've done, we've not implored your favor. We've not lifted our heads to you. We've not humbled ourselves to seek you, to be restored by you. Entonces, now he comes to la parte 15, versículo 15. Ana.
Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. ¿Tú sabes cuántas veces le he dicho hemos pecado? Hemos pecado y hemos pecado y hemos pecado, porque es cierto, hemos pecado. Así que por eso que no puedes olvidarte del hemos pecado cuando viene la respuesta a la contestación. Porque la respuesta a la contestación es como ya hacer, no solamente operar el pecado en nuestra vida, sino quebrar su yugo sobre la vida del ser humano. Como este mismo pecado comienza a cesar con la venida del Mesías. Si te lo llama Señor nuestro, sí que todavía él reconoce, Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, que ya no compartimos, porque eso era parte del problema, el compartir el puesto de Dios con otros dioses. El asunto no solamente en el Antiguo Testamento era que estaban adorando a otros dioses, dejando a Dios. El asunto en el Antiguo Testamento era que el sábado adoraban a Jehová, el domingo adoraban a Moloch, el lunes adoraban a Kemosh, el martes adoraban a Baal, el miércoles adoraban a Cera, el jueves adoraban las estrellas. O sea, y Dios dijo, no. Esto no es así. Y por eso Dios tuvo que enviarlo al cautiverio para limpiarlo de idolatría. Y por eso que ahora dice, no, tú eres nuestro Señor y más nadie, Señor. O sea, ya después de 70 años de esto, ya no queremos ser más de las reinas del cielo, ni de las estrellas, ni de los vales, ni de las aceras, ni de nada de esto. No quiero ser de nada de esto excepto tú. Por eso dice, Señor nuestro, tú eres que nos sacaste de Egipto, así que ya en cierta forma ya está aludiendo que tú no puedes sacar de aquí también. Porque lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra vez. Y en cierta forma es como ¿te acuerdas cuando Dios estaba por destruir a Israel? Y Moisés dijo, Señor, no lo haga. Porque pues, entonces el egipcio va a decir, mira, Dios lo sacó por matarlo en el desierto. Y entonces en cierta forma está pegando, Señor, tú lo creaste. No va a decir que nos vamos a quedar aquí y entonces la promesa a Abraham, que tú dijiste a Abraham, yo te voy a dar esta tierra a tus hijos por las generaciones. Que entonces, ¿y qué? Solamente ya. O sea, lo que no pudo hacer el faraón lo hizo Nabucodonosor Medo-Persa. Así que vemos como hay estos subtemas dentro de esta oración que está haciéndole a Dios. ¿Okay? El 16. Sí. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Esa es la primera petición. Esta petición A. Señor, aparte de tu ira y tu furor, nada se va a levantar, nadie se va a levantar el cual tenga la ira y la furor de Dios sobre ellos. Absolutamente nada ni nadie. Y el reconocimiento, si tiene coraje con nosotros, no vamos para ningún lado. ¿Tiene ira con nosotros todavía? No vamos para ningún lado. Esto no, reconozco que no hay nada, ni ciudad, ni gente, ni nada, que tú tengas tu ira o tu furor, nada. Así que pedimos, Señor, que tú aparte tu ira, aparte tu furor. Ya hemos confesado, Señor, reconozco que he pecado, reconocemos que hemos pecado. Estamos pidiendo y apelando a tu misericordia, a tu compasión, a tu amor aún por Abraham, a todo esto, que tú apartes tu ira porque nos hemos arrepentido y hemos pecado en contra tuya. Por favor, aparte tu ira, porque si tú no apartes tu ira y tu furor, no vamos a poder levantarnos de aquí. ¿Sí? Y en la segunda petición, Beatriz, 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Y todo en la segunda petición, no solamente aparte tu ira, porque si tú la apartas, ok, necesito ahora que tú resplandezcas tu rostro sobre nosotros. Porque de nuevo, sin Dios resplandeciendo su rostro sobre el que sea, no va a poder levantarse.
Así que primera petición, Señor, quita tu ira y tu furor. Reconozco que causé coraje. Reconoce que por mis actos a sabiendas o ignorantemente causé enemistad entre los dos. Pero por otro lado, ahora resplandece tu rostro, porque si hay algo que más dolor causa, es indiferencia. Y no sé si alguna vez tú has experimentado indiferencia especialmente de parte de Dios. Cuando Dios dice, tú quieres pecar, pues mira, haz lo que tú quieras. Yo te voy a entregar a ti mismo. Y saber que Dios ni quiere castigar a uno ya. O sea, yo no sé si tú lo has sentido, pero sí he pasado por periodos de indiferencia. Cuando en etapas tempranas, cuando uno peca, y entonces Dios dice, tú sabes que si tú vas a seguir porque estoy pregando contigo, y tú sigues rompiendo los límites que te estoy poniendo, y es como si te diera la espalda, haz lo que tú quieras. Y eso es el peor. Cuando alguien que se supone que uno tenga una relación de cariño sea indiferente a uno. Es más, como hijo, como hija, el peor sentir es que a un padre no le interese nada. Pues por lo menos dame una pela. ¿Verdad? Si por lo menos dame una pela, yo ok, le interesco. Pero el sentimiento peor es indiferencia. Es no sentirle que haz lo que tú quieras, a mí no me importa, no tengo expectativas de ti, etcétera. Es el sentimiento peor que uno puede. I have no expectations of you, I have no A's, no B's, no, just do whatever you want, I don't care. O sea, ese sentimiento, y por eso que cuando le pide, Señor, haz resplandecer tu rostro, es que otra vez muestre interés en nosotros, que tenga una actividad en nosotros, y que no sintamos de que no te interesamos, o que nos estás dejando a nosotros mismos a consecuencia de nuestros actos. Pero el peor sentimiento que puede sentir una persona, especialmente cuando peca contra Dios, es sentir indiferencia, que Dios no le importa ya. Ya, haz lo que tú quieras, que yo no te voy a molestar más. Y por eso le pide, Señor, haz resplandecer tu rostro otra vez. Eso es lo que David decía, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. No simplemente que me perdone, es que me devuelves el gozo de la salvación, el gozo de esa restauración, el gozo de la relación, el gozo de que estamos andando uno al otro y que mi atención y nuestra comunión está restaurada. Ok, entonces, el 18, dime el 18 y el 19, Beatriz. El 18. Sí. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Sí, que le dice dos cosas en el 18, que no está basando su petición en su justicia, sino en su misericordia. Que lo hagas por tu misericordia, no por nosotros. Nosotros no merecemos nada. Tú te lo haces, hazlo por tu misericordia. Eso es todo. Está apelando su misericordia. A pesar de que él sabe que ya le dijo a Jeremías, pues interesante, Jeremías ya a los 70 años va a regresar, pero él no va, no, Señor, aquí van los 70 años, acaba de la cañona, ¿dónde tú? No, Señor, sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos pasado 70 años por culpa nuestra, o sea, viene humilladito, o sea, como debe venir a acercarse a Dios. Y entonces dice, no es por no es nada en nosotros, por lo cual merecemos, sino por tu justicia. Y también apela y le propones, porque tu nombre es invocado sobre nosotros, y que nos devuelvas otra vez, por amor a tu nombre, que sea glorificado y exaltado, y que lo devuelva otra vez a la tierra, y aún así, devolviendo a la tierra, que sea exaltado, porque nunca ha salido otra vez un pueblo de otro pueblo como salió de Egipto a Canaán. Y tampoco otro pueblo otra vez a regresar otra vez como salió de Babilonia a Canaán otra vez. O sea, son cosas que no, esas migraciones nunca se ha visto, y Dios se glorifica en ello. Y el pueblo entonces, se refiere como el pueblo que invoca tu nombre,
que regrese al lugar designado para ellos, porque supone que Israel fuera donde el testimonio del Señor se diera a conocer al mundo, y lo cual fue, y lo es, que ahí fue que vino el Cristo y se da a conocer, pero ese fue el lugar que designó el testimonio para el mundo, y entonces el Señor regresa otra vez. Así que vemos que a pesar de que han pasado los 70 años, Él no va como que exigiendo, sino que va como uno debe acercarse a Dios en oración, humillado y apelando a su misericordia, que son muchas. Entonces ahora vamos a la carne del asunto hoy. ¿Sí? 20, pastora. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Ok, lo primero que dice, mientras hablaba y oraba, aún a los 90 años por ahí, estaba hablando y orando a Dios. Eso nos enseña a nosotros, que llevamos los 90 años, que nunca dejemos de hablar y orar a Dios. No importa las pérdidas, no importa las circunstancias, no importa cuántas amistades perdamos, o sea, lo que sea, que siempre una de las características como creyente es que no importa la edad, el orar y hablar con Dios nunca está fuera de moda. El leer su palabra nunca está fuera de moda, etc. Así que vemos esto más o menos, mientras él está orando, humillándose, de momento aparece un ángel. ¿Sí? Igual que este mismo ángel Gabriel, como mencioné al principio, se le apareció a Zacarías, mientras era su turno, le dijo, mira, tu mujer que es estéril va a parir. Y le dijo, ¿qué? Dice, por rey, te va a quedar callado hasta que dé a luz. Y no pudo hablar hasta que dio a luz, por reírte. Así que si yo te revelo algo, no te me rías. Porque entonces, y después se le apareció a María, le dijo, mira, bienaventurada eres tú, pues me decía, va a venir por medio de ti, etc. Y como dije, Gabriel es relacionado a muchas noticias que ha despachado de parte de Dios en cuanto al Mesías. ¿Okay? Y esta es una de ellas. Mientras está orando, entonces recibe una visitación. A los 90 años está orando de Mesías, así que ya está haciendo dos cosas, está confesando y derramando. ¿Amén? Confesando y derramando. Aún a los 90 años tiene todavía que confesar, a los 90 años tiene todavía donde derramarse. Y vemos que a los 90 años no está derramándose en Facebook, ni derramándose en Instagram, ni tiene una hemorragia, sino diciendo, antes que haga eso, yo me tengo una hemorragia delante de Dios. ¿Okay? Antes de yo tener una hemorragia en Facebook, yo voy a tener una hemorragia derramándome como agua delante de mi Dios. Pues es el único que me va otra vez a reconstruir de nuevo, como he dicho, de Humpty Dumpty. O sea, all the king's men, all the king's horses can't be Humpty Dumpty again, pero Dios sí, that's right. Es el único que tú te puedes derramar y tú te baratar y Él te coge de nuevo y te reconstruye con su espíritu. Pero no lo pueden hacer derramándote en los medios sociales, porque no van a hacer, por lo menos no vas a encontrar el deseo con eso, sino que solamente el medio de Dios es que te va a reconstruir. Que tenga su misericordia de Jerusalén y que el pueblo regrese a adorar a Dios allí. Y entonces, el versículo 21, pastor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ok, así que ya hemos venido hablando de pecado, de desobediencia y todo esto. No puede ignorar la hora. La hora del sacrificio era por la tarde. Se sacrificaba un cordero por la mañana, que se cree que es a las 9. Se sacrificaba un cordero por la tarde, que se cree que es a las 3. No es casualidad, como he venido hablando en los mensajes, cuando viene la peste que venía sobre Israel a consecuencia de lo que hizo David, fue a la hora del sacrificio por la tarde que el ángel se paró y dijo, no puede haber peste a la misma vez que está lo que representa perdón y reconciliación. Así que se paró el ángel y ahí dijo rápidamente, David lo vio, etc. Y vemos que a las 3 de la tarde, ¿quién fue que murió en una cruz a las 3 de la tarde? Jesús. Así que vemos a esa hora que él está pensando, a pesar que no tienen templo, por 70 años no tienen templo, no tienen dónde adorar, dónde sacrificar, él todavía está pensando, es la hora de las 3 de la tarde, cuando yo me acuerdo cuando muchacho, cuando tenía 20 años, que cuando se daba el corderito por la tarde, y ese cordero representaba
el castigo de nuestro pecado sobre el Cordero. A esa hora fue que vino a recibir el mensaje de parte de Gabriel. Y como ha venido toda esta hora hablando de pecado y rebelión, parte de la respuesta, ves como todo se ata, como todo se junta. Él está hablando, Señor, ¿cuándo esto va a parar? Y entonces está a la hora de las 3 de la tarde, que es cuando se ofrecía el Cordero, que representaba por lo menos por ese momento, el castigo era sobre el Cordero. Y ahora a esa hora viene la respuesta de parte de Gabriel, ¿okay? A las 3 de la tarde. Y entonces a la hora del sacrificio. Y dice que venía volando y con presteza. No sé, que vino rápido. Entonces, sí que cuando estaba pensando en el perdón y el quitar el pecado, ahí es que viene la respuesta. Cuando él hablaba, Señor, ¿cómo es posible que tú vas a quitar tu ira? ¿Cómo tú vas a quitar tu furor? ¿Cómo vas a resplandecer tu rostro sobre nosotros? Ahí entonces viene la respuesta a esas preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? 22. Lilian. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. Okay, 2 things. He says, I'm going to give you 2 things. Because I know what's in your heart. I know you're thinking about. Interesante, dice, I'm going to give you insight and understanding. Because I know you've been thinking about, when is this going to stop? All the sinning and all the rebelliousness and all the disobedience and all, being deaf to your word, being deaf to your spirit. When is this all going to stop? He says, I'm going to give you wisdom and understanding how it's going to stop. Para esto va el entendimiento en cómo esto va a parar. ¿Okay? Y por eso esto es una de las visiones más claras y más precisas de la obra mesiánica que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, y vemos que esta sabiduría, este entendimiento, the insight and wisdom is going to give him at the hour of the evening sacrifice, when the yearling lamb without defects was sacrificed for the sins of the people in the afternoon, almost at 3. Versículo 23, Hannah. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, así que desde un principio de tu ruego fue dado la orden, no solamente la orden de que, mira, vete, porque acuérdense en la visión anterior, ahí dijo, mira, vete, enséñale qué significa la visión del macho cabrío y del carnero, ¿verdad? No solamente la orden, es posible que en este momento también sea la orden que ya Israel puede regresar con todos los utensilios, y él todavía no lo había percatado, pero por lo menos la orden de Gabriel de salir a darle, enseñarle y entender la visión. No sabemos qué visión era, pero sí le viene con respuesta a la visión, porque no hay una visión aquí, simplemente es una conversación con el ángel. Así que qué visión era, no sabemos ni tenemos, no sé si está relacionado a la piedra de la estatua que destruye, etcétera, etcétera, o al anciano de día, o sea, no sabemos, pero sí sabemos que había una visión y que ahora viene no solamente a darle entendimiento a lo que está en su corazón a la hora de sacrificio de por la tarde, sino que también que darle entendimiento a una visión que quizás no tenemos relación en este momento. Una cosa que menciona aquí es que dice, porque eres muy amado. Y por eso dije, mientras uno ama a Dios, uno también es amado aún más por Dios. Porque uno es amado por Dios, Dios nos amó antes sin amarnos a nosotros. Pero sí, es como todo, mientras tú tienes una relación más profunda con un amigo, más se revela de ese amigo, ¿verdad que sí? Una cosa que yo pase tiempo contigo y tú comienzas a revelarme cosas y yo empiezo a revelarte cosas, porque pasamos más tiempo juntos hablando. Pues lo que es en lo humano no es diferente de lo espiritual. Mientras más, Daniel era un hombre de oración, mientras más también tiempo paraba orando, también hay un tiempo entonces para escuchar y dejar de hablar para que escuche lo que yo te va a decir. No, la oración no es simplemente hablar, bla. Llega un momento que tienes que parar para entonces escuchar
la respuesta de parte de Dios. Y es interesante porque igual que María era bienaventurada, Daniel era muy amado y ambos recibieron revelaciones grandes. Entonces, versículo 24. Ana. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Una de las cosas que no vamos a agotar en este tiempo es necesariamente lo que se debate mucho. No se debate el tiempo, lo que se debate mucho cuando empieza o cuando termina este periodo, lo que se conoce como 490 años. Básicamente lo que está hablando de la visión de 60 semanas, donde cada día representa un año. Así que decía, en 490 años, esto es una muestra. Y básicamente, usted conoce el Antiguo Testamento, cada 7 años se daba descanso a la tierra. ¿Se acuerdan? No se sembraba, la tierra descansaba. Cada 7 ciclos de 7 años se conocía como el año de jubileo. El año de jubileo ocurrían varias cosas. Entre ellas se libertaban los esclavos, tocaban trompetas y caía el año de jubileo. De los 7 veces 7, algunos debates si eran 40 o 50, pero vamos a tomar 7 por 7, 49 años. Cada 49 años, en el día de expiación, cuando se sacrificaba el toro por el sacerdote, la cabra por los pecados, y se limpiaba al pueblo y se despachaba la cabra, ese día se tocaba trompeta, era el año jubileo y todas las deudas eran perdonadas. Todos los esclavos regresaban y eran libres. O sea, era un año de jubileo. Y básicamente, en 10 jubileos, que esto representa, entonces, en 10 jubileos, que dio ciclo de 40 años, que son 490 años, dice que en 70 semanas, que representan 40, 90 años, que se representan 10 jubileos, que entonces va, como dice aquí, va a comenzar varias cosas. Y vemos que la respuesta tiene que ver a su inquietud. Porque la respuesta, obviamente, yo no voy a contestarte algo que tú me preguntaste. Y que entonces la respuesta nos dice su pregunta, su inquietud. Vamos a mirar esto. Ejemplo, y esto es varias. Vamos a ver ya mismo. Básicamente, y esto voy ya mismo, pero habla de, vamos a ver en el versículo 25, 7 semanas más 62 más la 1 que está al final, pero tal. Básicamente 490 años, y esto es por eso digo que todo depende de donde empieza y donde termina, y vamos a ver ahora los diferentes años. Lo importante de esto no es necesariamente que uno tenga una interpretación u otra. Lo importante es que dijo, mira, esto va a pasar, que el Mesías va a venir, punto. O sea, es irrefutable que la profecía dice que el Mesías va a venir, ¿okay? Un Mesías prometido. Entonces, habla entonces de 70 semanas, que son 490 años. 490 años, ¿qué va a suceder en 490 años? Dice, lo primero que dice es que la prevaricación, la transgresión, el pecado, ¿para qué? Va a terminar. Eso tiene que ver con su pregunta. Señor, ¿cuándo esto va a terminar? Dice, en 490 años esto va a terminar. En cuanto a este ciclo, el pecado operando en la vida de la gente, en la mente de los matrimonios. ¿Qué más? Dice que entonces va a poner fin ¿a qué? Al pecado. Todo lo que lo crea, lo va a perdonar, no te va a acusar más por algo que va a ocurrir en 490 años y que ya ocurrió. No solamente eso, dice entonces también que va a expiar iniquidad. En 490 años va a quitar la doblez. ¿Sabes lo que es una doblez? Doblez es tu predisposición. El pecado crea transgresión.
La transgresión crea iniquidad. ¿Sabes lo que es iniquidad? Lo que tú estás predispuesto a pegar. Lo que tú caes, lo que te tiene a ti doblado es lo que me tiene a mí, es diferente a lo que me tiene a mí doblado. Eso es lo que significa iniquidad, doblez. Ejemplo, quizás lo que a ti, si tú vas a pecar por el bochinche. Quizás lo que yo voy a pecar, quizás es pornografía. Quizás lo que tú vas a pecar, quizás es una adicción a alcohol. Quizás lo que Ana va a pecar es comprar. Ya está pecando. Una adicción a... ¿Cómo es, Ana? ¿Que te da qué? Me da algo. Se colapsa. A comprar. Me da un colapso. No haga viento rosa. Cada uno tiene la pata que cojea. Él dice, como cada uno tiene una pata diferente que cojea, él dice, en 490 años, esa cojera hay uno que lo va a enderezar y ya se va a quitar la cojera, las transgresiones de la vida de la gente. ¿Okay? No me abres la tienda. ¿Qué más dice? Dice que también... Lo mío es Target, so. Ella es Target, vas a traer justicia perdurable. Me gusta. Va a ser una justicia perdurable. ¿Por qué? Porque la consecuencia de quitarle el doblez, la consecuencia de perdonar el pecado, la consecuencia de quitar la transgresión es que tú estés aprobado y aprobada por Dios. Va a haber un medio diferente que tú vas a estar aprobada por Dios, no tiene nada que ver con el templo. Y tiene que ver con lo que va a ocurrir en 490 años, que es la venida del Mesías. ¿Sí? Y eso es lo que es justificación, es estar aprobado y aprobada por Dios como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios. Dice que se va a sellar la visión en 490 años. Eso es cumplir con todas las profecías mesiánicas. Todas las profecías que están en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Todas se van a cumplir en 490 años. Y en 490 años va a ser ungido el santo de los santos. ¿Sí? Así que él mismo va a ser consagrado a la obra mesiánica. Con su muerte y su resurrección. Que vemos que el ángel Gabriel dice, en 490 años, por lo que tú estás pidiendo, se va a dar respuesta. Dice, en 490 años se va a dar la respuesta. Así que, y vemos que entonces hay diferentes cálculos, dice las 70 semanas, 490 años. Esta es otra, vamos a darle otra. Ejemplo, tiene los 490 años desde el mandamiento a salir. Vamos a ver ahorita en el versículo 25 que se divide en 7 semanas, 62 semanas y una más, pero básicamente 490 años. Algunos lo tienen hasta la resurrección del Señor, y depende del cálculo. Algunos lo tienen especialmente, algunos lo tienen mira el próximo. Sí, vamos a mirar así. Ejemplo, otros lo tienen los 490 años de que las primeras 7 semanas, que son 49, después 62, y después dicen que la última semana lo dividen en 3 y medio, que fue cuando Cristo le cayó el Espíritu Santo, estuvo ministrando aproximadamente 3 años y medio después. Entonces vino la conversión del apóstol Pablo a los gentiles. Entonces hay diferentes sabores. Hay diferentes sabores en cuanto a lo que sí, y uno puede tener el sabor que tú quieras, como todo. Uno revuelcan el huevo y lo tiran para hacer para la tortilla, uno tira los huevos ahí, lo revuelcan en el sartén y como quiera sabe lo mismo. Lo importante es que Gabriel le dice, en 490 años todo esto va a ser sanado. Las transgresiones, el pecado, la justificación, todo eso va a ocurrir. Y sabemos que fue con Jesucristo. Fueron 490 años después que se permitió salir al pueblo. Como otros que vamos a ir ya mismo, que dicen, pues entonces, que tienen entonces, como se divide en 49, voy a ir ya mismo. Que entonces son las 7 semanas, que entonces han dicho son 7 semanas, 62 semanas, que entonces que fue el Mesías que fue cortado, y algunos dicen, pues mira, que entonces hay otros que lo interpretan así, que la semana que falta, que la semana de la tribulación, que entonces Jesucristo va a venir después de esa, lo que representa en esos 7 años. Es como todo, y hay clases completas, no sé, seguro con el instituto de clases completas que se concentran específicamente en examinar
estas diversas perspectivas como lo miran. ¿Okay? Entonces, pero como estamos hablando, estoy más predispuesto, me gusta estar más, ¿por qué? Porque a pesar de que hay profecías que tienen aplicaciones directas, ¿ok? Como también hay profecías que también tienen otras aplicaciones más adelante, que sabemos que las tienen. Pero lo que tendría una profecía directa a la respuesta directa de Daniel, mira, ¿cuándo vamos a dejar de pecar? ¿Cuándo vamos a dejar de escuchar la voz de Dios de siempre siendo rebelde? Entonces, si tomamos esta, pues la respuesta completa dice, mira, ahí es que cuando va, aquí es como va a pasar, de que entonces va cuando Jesucristo empiece, cuando Jesús se crucifique, y entonces cuando el mensaje es abierto a los gentiles, ahí es que comienza entonces verdaderamente lo que se conoce como el nuevo pacto, cuando salen los gentiles, no solamente se contiene a los judíos. Pero por lo menos esta aplica directamente a la preocupación directa de Daniel, la preocupación directa que va a aplicar directamente a Israel en ese momento. Pero vamos a sí, porque quedan 2 versículos. ¿Dónde nos quedamos? El 25. Edwin. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, aquí que viene las 7 y las 70, donde fue así. Si son 7 semanas, donde cada día representa un año, así que son 49 años, y aún así se reconstruyó bajo angustia, porque hubo lucha con Esdras, pararon la obra, con Nehemías, pararon la obra, pero en 49 años se construyó el templo, y se construyó los muros de la ciudad, y se construyó la ciudad. Después pasaron 72 años más, y por eso que entonces 72 semanas más, 434 años, cuando Jesucristo entonces se cree que entonces ahí fue como testimonio, ahí fue que ungido y comenzó su obra mesiánica y su muerte, y entonces con la conversión del apóstol Pablo es que sale. Y eso es lo que tenemos casi toda la, fuera de los evangelistas, todo lo demás es el apóstol Pablo escribiendo a diversas iglesias, abriendo los gentiles. Y como dije, no da tiempo a agotarlo todo, porque simplemente ya le he ponido un sabor de que hay diferentes perspectivas, como lo... Entonces, 26, Beatriz. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces te habla de que entonces este Mesías, y da por, fíjate, en el 25 da el nombre Mesías príncipe. Ya está diciendo Mesías príncipe, el ungido, literalmente el Cristo, the oily one, como dice en inglés, the oily one, el aceitado, el que está ungido. Y entonces dice que a las 72 semanas se quitará la vida, pero no por sí mismo, no nada por lo que haya hecho por pecado, sino murió por ti, por mí, por el pecado, por nuestros pecados, sino no fue nada por lo que haya hecho. Y que después se destruirá la ciudad y el santuario por 2 razones. La ciudad fue destruida por el emperador Tito. Cuando Tito vino después del año 70, dice que su intención no fue necesariamente destruir al templo, pero sus soldados estaban tan con coraje con el templo y totalmente lo arrasaron. Así que ahí fue que totalmente fue destruida la ciudad, y también fue destruido el santuario. ¿Por qué el santuario? Porque ya no es necesario, porque ya el sacrificio mayor, que era el Mesías, había hecho los sacrificios del santuario totalmente obsoletos. ¿Okay? Y con esto se introduce un nuevo pacto con Dios y con los humanos. La destrucción del santuario representa entonces, y esto no es nada nuevo, porque si leemos en Hechos 6:14, cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la iglesia, una de las cosas que los enfureció, a
a lo que le estaban entrando a pedradas es que le dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y eso fue más enfureció todavía, porque ellos nos querían despegarse de Moisés, y eso es lo que el libro de Hebreo trata de decirle: mira, hay uno mayor que Moisés. Pero vemos, por eso fue destruido, por eso también, porque ya el sacrificio mayor, que era el Mesías príncipe, había venido, que es el sacrificio perfecto, y por eso ya no hacía falta más sacrificios de toro y de cabra y de cordero y nada de eso, sino ya la sangre de Cristo era aceptable y suficiente delante del Padre, y por medio de él nosotros también somos hechos aceptos. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, para terminar el 27, Eliel. Oh, toma, 17. En español. Yes. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ok. Sí, por eso es diferente. Una de ellas es, cuando miran aquí, dice, ok, a la mitad de la semana hará cesar el sistema sacrificial. Esto es mirándolo como respuesta directa a Daniel. Siendo Daniel, va a haber un nuevo pacto que no tiene nada que ver con sistema sacrificial. Y después de ahí establecerá el pacto, como dice, y vamos a hablar ahorita sobre desolación. Y entonces después de ahí vemos especialmente la conversión del apóstol Pablo, que fueron 3 años y medio aproximadamente después. Ahí comienza, es una expansión total del evangelio con muchos. Lo que entonces muchos toman esta profecía también, lo miran esta perspectiva diciendo, ok, están las 7 semanas según el tiempo, están las 62 semanas, cada día representa un año, donde el Mesías fue cortado. Obviamente resucitó, cuando fue cortado en su resurrección. Y dice que esa semana suelta va a ser, supuestamente hay un gap, como dice, un espacio, y que va a haber al final de la tribulación, que va a haber un tiempo de lo que llaman 7 años, donde va a haber uno que va a hacer el pacto con muchos. A la mitad va a prohibir la religión, porque siempre hay un cuerno pequeño, ¿verdad? Siempre hay un cuerno pequeño. Siempre hay alguien que se cree que puede mandar cómo se adora, y no siempre. Ya lo hemos visto, okay, ya lo hemos visto, siempre hay un cuerno, siempre hay un cuerno. Con el reino griego habría un cuerno. No deben, vamos a hacer la manera griega, no pueden adorar, no pueden alabar, cierren los templos. Siempre hay un griego, no pueden adorar a Jesús, eso es Jesús, no, siempre va a haber un cuerno. Y por eso que muchos toman esta última semana suelta, como decir, un periodo de tribulación, donde entonces marcará la segunda venida. Lo importante del texto de hoy es que tengo una inquietud de Señor, cuando esto va a parar. Y Dios le dio claramente, por eso que no hay excusa para especialmente el pueblo judío decirle, no, esto no puede ser el Mesías, cuando ya Daniel y Jesús dijo, igual que Daniel dijo, que van a pasar 490 años y vendrá el Mesías. Y así fue. Tú sé que estás esperando. Si no es Jesús, ¿quién? Porque no hay otros 400 años, ya pasó. Ya a los 49 años se construyó el templo. Después de ahí ya pasaron los 60, lo que representa 62 semanas. Vino el Mesías con sus pruebas, etc. Lo importante que veamos es que no necesariamente pues dónde paró, dónde terminó, porque eso puede, como dije, se puede estar estudiando todas las diferentes perspectivas de cuándo se empieza a contar, cuándo termina, como ya le di varios ejemplos, solamente le estoy dando sabores. Lo importante es que
su respuesta, Señor, ¿qué pasa con este pecado? ¿Cuándo va a parar este ciclo? Un día tengo un pie adentro, un día tengo un pie afuera. Y para que sepa que ya hay uno que hace parar el ciclo, y se llama Jesucristo el Señor. Que dijo, ¿quién va a hacer parar las transgresiones? ¿Quién va a perdonar nuestro pecado? ¿Quién nos va a dar el camino al cielo? Que Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie venga al Padre. ¿Quién? Y vino el ángel Gabriel, le trajo un mensaje de Cristo mismo y dice, dile esto, que vengo en 490 años a parar todo esto. El reino del pecado sobre el hombre. La atadura de los vicios, la atadura de las adicciones, que vengo a romperlo todo, a destruir hasta la muerte, vengo a destruir cuando resucitó. Y le envió ese mensaje. Y eso yo nunca había, por eso que el maestro siempre aprende más. Yo había leído esto antes, pero nunca con esto. Digo, bueno, esto está bueno. Entonces, con la ventaja que también hay mucha, con la internet hay mucho más. Antes tú tenías que fotocopiarlo en un libro, y ahora el libro ya está. Y tú ya mira, lo hace más fácil. Pero vemos que es la más clara. Isaías habló de que el siervo sufriente y esto otro, pero vemos aquí habla claramente su misión, a qué vino a hacer, y es romper las transgresiones, romper las iniquidades, romper el pecado, establecer justicia, justificación con la humanidad, etc. ¿Alguna pregunta? Ese gap viene siendo el año de paz. No, el gap es simplemente está, algunos interpretan, no, mira, él está hablando de hasta aquí, que es cortado. Okay. Y después, si leen el versículo 27, dice, por otra semana confirmará el pacto, como si fuera hablando, es como algunos lo miran basado en Apocalipsis también. Dicen, no, este es el anticristo. Okay. Entonces, o sea, como si aquí fuera 62, el Mesías fue cortado, asume que resucitó, y después va a haber lo que se llama un periodo de tribulación, donde va a haber, como quien dice, el anticristo viene, establece el pacto con muchos, después prohíbe la religión, como siempre hay un cuerno, y después de 3 años y medio viene la desolación, que es la venida del Señor, cuando, etc. ¿Alguna pregunta? A ti los otros días me dicen, Liliana, ya puedes venir. No, hermano, es que no, y entonces la prensa no ayuda. Primero el coronavirus, ahora son las abejas asesinas. Yo, mira, ¿sabes cómo se brega con las abejas asesinas? Tú ves una, echo el spray. O si no la haces así, yo si voy a asesina, la piso y la hago así, ok, una menos. Y debe donde tú saliste para llamar a ver, entre todos le echamos el phone eso. Porque ahora eso conforme y terminamos con estas abejas asesinas. Pero ya ven que es interesante porque Ana puso algo así. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo al pueblo, dijo, Señor, pero son gigantes? Dijo, no te preocupes, yo no envié a mis avispas para disminuir al pueblo. Sí, y es cierto, para debilitar al pueblo, dije, yo voy a enviar mis avispas, así no te preocupes, no te encuentres con mucha resistencia. Dime. Así que así que le pedimos la cobertura de Cristo sobre toda virus, sobre toda plaga y sobre toda avispa también, que vayan a picar para allá. Vayan a picar para allá. Para agua, para allá. Incluimos en estas oraciones esta noche a Dana López, que tiene 2 añitos, y a Pedro Oyola, que tiene 17. Dana López, que niño, hija de Ana, y a Pedro Oyola, también 17 años, nos incluimos en estas oraciones. Vamos a ponerle de pie para despedirnos de esta hermosa noche. Oh, Padre, gracias, Señor, gracias, mi Cristo, porque lo que hemos leído, Padre, lo hemos experimentado en ti, mi Jesús. Gracias por perdonar los pecados. Gracias por quebrantar las iniquidades en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por hacer inoperante todas transgresiones en nuestras vidas. Padre, todo lo has hecho tú. Te adoramos, mi Señor. Gracias, no estamos atados, no estamos en vicio. Gracias, estamos libres. Cantamos esta noche que estamos libres, Padre, libres en ti. Y gracias, mi Señor, que lo estamos viviendo contigo. Pedimos, mi Señor, que ahora tú nos despidas nuestro destino con tu bendición. Pedimos, Padre, por estas peticiones. Mi Señor, tú conoces todas las condiciones, las situaciones, Padre, de salud, las situaciones emocionales, espirituales que están experimentando. Pedimos ahora mismo, Espíritu Santo, que tú los visites, te glorifiques en sus vidas. Para eso tú viniste, mi Señor, para quebrantar y romper toda obra demónica, diabólica, Padre, en la vida de la gente. Y así reclamamos, Padre, que estás rota en ti, mi Señor, y glorifíquete en medio de ella. Pedimos ahora, mi Jesús,
Que Padre, que el Espíritu Santo ayúdanos cada día, mi Señor, a andar en tu libertad, a andar, mi Señor, en tu santidad, a andar, mi Señor, en agrado a ti, mi Señor. Nos pidamos, mi Señor, lo mismo, Padre, que Daniel, que seamos amados por ti, mi Jesús, que seamos apreciados por ti. Si algo lo está impidiendo, damos piso a sacarlo en tu nombre, mi Jesús, porque queremos, Padre, vivir para agradarte en todo, mi Jesús. Dios. Gracias, Padre. Despídenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice. Amén. Amén.